Estamos en vivo. Uh-huh. Perfecto. Aquí empiezo a grabar. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Estamos en vivo por Facebook y por nuestro canal de las distintas redes sociales en Karate Jutsu Kenkyokai, en Sekishin Karate Jutsu Internacional, etcétera, etcétera. En esta oportunidad queríamos hablar sobre los vendehumos del karate. Aquellos que se especializan en aprovecharse de la ignorancia, de la ingenuidad, de la inocencia del karateca que empieza y le venden un sinfín de cosas que no son reales. Les venden un sueño, les venden una fantasía, les venden cosas que en la vida real son inexistentes y que también los condicionaría de forma irreversible y peligrosa en una situación de defensa personal. Bienvenido al podcast, Sensei. Hola Jorge, buenas noches de nuevo. Tema frívolo ¿no? Y que no beneficia a las artes marciales en general, porque bueno, nosotros hablamos de karate, pues somos karateka, pero esta parece bastante extendido, ¿no? Y no conozco todos los sistemas, pero quizás más en las japonesas y chinas, que a lo mejor las coreanas o en otros sistemas asiáticos. Sí, da para pensar cómo es que se da este tema, ¿no? Porque, bueno, para empezar, vamos a decir que empezamos por aquí porque se dio, Juan Beltrán Sensei publicó un video haciendo mofa sobre justamente este fenómeno, y me parece que nos inspiró un poco para hablar sobre el tema desde un punto de vista, digo, constructivo, pero también serio, y para estudiar un poquito el por qué, las razones de por qué se da esto, las razones de por qué la gente lo sigue, y bueno, un poquito cómo encarar la relación con este tipo de gente que no merecen llamarse sensei. No sé si es a raíz de que creen su propia propaganda o porque simplemente son embusteros y que están robando energía, robando vida, robando atención, robando tiempo de la vida de sus alumnos. No sé qué te parece, Sensei. Yo creo que hay de todo, ¿no? Gente que se lo cree y gente que lo utiliza o lo mal utiliza. En cualquier caso es malo. Quiero decir que no es algo que beneficie. Y esto no ha explotado ahora. Las redes, como sabemos, bueno, es un medio muy rápido de llegar todo a la propaganda, pero yo he leído libros de Zen o de artes marciales de los años 80, hablando de maestros que ya tenían casi poderes místicos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y en en las épocas se ha creído fielmente en eso, ¿no? Yo creo que en una época puede tener una razón, bueno, más o menos táctica o estratégica. Cuando, por ejemplo, los samuráis se corría la voz de que a lo mejor alguien pues era la espada tal o la espada cual. Eso siempre se suele hacer en todas las guerras, ¿no? Cuando los países están en conflicto. Como que hay un ejército superior al otro por esto, porque tiene determinado arma o bien determinada estrategia. Y es claro, eso asustaba a lo mejor al enemigo. Pues esa persona es súper rápida o las palabras que le quisieran poner, ¿no? Lo exaltaban o se exaltaba a sí mismo como algo
que los demás tuvieran en cuenta, bueno, para que no todo el mundo por donde pasara los fuera batiendo, ¿no? Fuera pidiéndole batirse en duelo. Tiene, digamos, una razón social, una razón estratégica. Hoy en día no acabo de captar qué pasa en la psicología, ¿no? Porque es más generalizado esto de lo que parece y por eso nos preocupa, ¿no? Claro, aparte parece como que, bueno, puede haber varias fuentes históricas y sociales, ¿no? Pero parece como que también dentro de, dentro de la cultura del karate, y también de los sistemas chinos también, pero dentro de la cultura del karate como que eh, hay como un culto al héroe, Ujú. ¿no? Se cuentan las historias de los maestros, yo qué sé, se decían que Aragaki Sensei podía saltar y tocar el techo con las plantas de los dos pies y dejar la marca de los pies 4 metros de altura, y Tosu podía entrar y podía atravesar una puerta de bambú con su puño, y hacer un agujero para poder abrirla desde adentro. Digo, proezas sobrenaturales casi. Sí, bueno, eh, es el caso de okinawense, en el caso de los japoneses, ahí también está el maestro Gami, por ejemplo, donde se habla del toate, ¿no? El golpe que sin tocarte, lo que se llama el golpe a distancia o contra un oponente casi sin tocarlo, que creo que tiene alguna relación con el aikido, que también trabaja mucho sobre esta, iba a llamarle concepto, pero creo que no es un concepto concretamente. Sí es verdad que hay un trabajo donde a lo mejor tú bajas por él, el otro se te anticipa y tú te proteges tirándote al suelo. Es como una especie de protección, pero no tiene nada que ver esa anticipación, que es una técnica, con lo que prácticamente es que la gente vuela, sale volando, ¿no? Y siempre lo hemos visto esto hoy día en vídeos donde aparecen maestros desconocidos que prácticamente todos nos burlamos de él, pero si leemos la literatura, porque a esos maestros que nombramos no lo hemos visto, pero sí hemos leído sobre ellos. A lo mejor no nos suena tan raro, somos más permisivos, bueno, porque hay, digamos, una tradición detrás de todo eso, cosa que a lo mejor no tienen los otros maestros, pero es la única diferencia, la tradición, porque se habla de cosas que eh, no es que sea difícil de hacerlas, es que no se pueden demostrar porque no, para mi forma de entender no existe. Yo me he llevado haciendo Shotokai 25 años y he trabajado otros estilos, trabajo otros sistemas, no conozco a nadie que lo haga. Sí que hablen, pero que lo hagan nada, nadie. Exactamente, aparte justamente ahora en las últimas décadas con el advenimiento de la MMA y ese tipo de deportes marciales donde se pone a prueba un montón de cosas. Digo, me acuerdo, no sé si se acuerdan de acá, hay un video muy famoso del llamado el Kiai Master, un maestro de Aikijujutsu de Japón, un hombre ya de edad que convencido de su autopropaganda, que todos sus alumnos, él con el mover de un dedo salían volando y cuando lo pusieron a prueba, Sí, además sí, las excusas es como eh, quieren explicar algo a través de algo abstracto, con lo cual no puedes explicarlo bien, sino que eso hay que sentirlo. Y como que este hombre decía, como que para que él pudiera transmitir esa energía al otro sin tocarlo y tumbarlo, tenía que tener como un corazón puro, ¿no? Como ujú. que el de los DMA no puede porque se pegan, ¿no? Y claro, está claramente que está claro que con esa explicación lo que está diciendo es que una persona tiene que estar manipulada o se tiene que dejar. Porque si es algo superior, si tu ki es superior a mí, que los Claro, pero acá, hay energías que son, una persona que tiene más energía que otra y sabemos que la dominan, ¿no? Sin tocarla, pero no tiene que ver nada con la técnica, tiene que ver con la psicología y claro, con exactamente. y con la cultura. Exactamente, o sea, hay una gran diferencia entre
el aspecto psicológico y táctico de la confrontación a la capacidad técnica física y ahí es donde se viene la gran división, ¿no? Porque la gente presume de que si tiene la capacidad psicológica, tiene la capacidad técnica. Y no es verdad, digo. Y cada vez que lo han puesto a prueba, siempre, sin excepción, todos fallan, todos, absolutamente todos. Incluso no me acuerdo ahora el nombre, hay un deportista de la MMA que es chino, que se especializa en viajar por el mundo rompiendo la cabeza a estos farsantes que viven en el mundo del chi y del el knockout sin contacto, ¿no? Quería leer algunos comentarios que nos están Ujú. llegando. Sí. Como siempre, Gerardo Valver Sensei nos dice, querido Sensei, amigos, a esta altura de la historia sería más fácil hablar de los que no venden humo. Ja, ja, ja. Pero bueno, seguramente le sacarán buen jugo al tema. Abrazo grande. Después Fudoshin Doyo, que es Marcelo Sensei Ujú. desde Argentina, Marcelo Salazar Sensei, que nos escribe y dice, buenas tardes. Las redes sociales y la tendencia a la búsqueda de lo fácil ayuda a que los pseudo senseis afloren en todos lados. Completamente de acuerdo. Y después nos vuelve a escribir, dice, eso llevado hacia otro plano, digamos que es como cuando endiosamos a los próceres nacionales. En el caso de Argentina, siempre se nos enseñó a San Martín cruzando los Andes sobre un caballo, cuando la realidad fue otra. Claro, se forman los mitos y se forma una cultura donde se apunta a algo que no es realidad, que es... pero aparte, yo pienso que va también más profundo. A mí siempre me llama la atención cómo el discurso en el karate es que lo importante es la práctica diaria, lo importante es lo que se hace en el dojo. Eh, lo importante es tu trabajo continuo, eh, tu, pero cuando presentan a un sensei, a quien sea, nunca hablan de su práctica diaria. Siempre hablan de que ganó tal medalla o tiene tantos danes o tiene X cantidad de dojos o es presidente de tal federación. Es como que hay una división entre lo que se dice y lo que realmente se aprecia. Sí, No se aprecia pero lo eso cotidiano. pero es en el plano contrario, tradicional, bueno, menos lo que yo conocí, se habla de su maestro hizo tal, mi maestro hizo tal, mi maestro dijo tal, mi maestro Mm, hizo igual, ¿no? Es decir, siempre hay como un componente externo mm. y al que alabar, ¿no? Al que tenemos que llevar, al que llegar, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Nos dice, no, mira, yo hago cada día hago esto, por esto, por esto y por esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que por eso te decía que está más extendido de lo que parece, ¿no? Y a nivel casi subconsciente, ¿no? Donde una persona no, acaba recordando al maestro como si tuviera ciertas cualidades, por no decir poderes, que, que en realidad no tenía, porque Claro, lo que pasa, pero pienso... justifica quizás Mm, a lo mejor todo eso que él piensa, mm. pues a través de eso que le han mandado, ¿no? De la Y lo que dice, mitología. claro, imagina, fíjate Aquiles, ¿no? Aquiles, el famoso talón de Aquiles, ¿no? Aquiles Sí. era alguien que prácticamente si no le tirabas una flecha en el talón, era invencible. Eh, Pues todo eso formaba parte de la psicología de la guerra, ¿no? claro, pero Pero hoy yo... día, mm. en el plano real de nuestra práctica diaria, que es lo que nosotros hacemos, no tiene ningún sentido practicar. Es que condiciona toda la metodología. Es que, Pero pienso que viene por dos caminos. Por un lado, no se celebra la cotidianidad de la práctica del uh-huh. karate. El día a día no se celebra. Eh, es más, se describe en términos de sufrimiento, en términos de dureza, en términos de dificultad. Eh, y se crea, y sí se celebra, se admira el culto a las personalidades,
preferiblemente que estén muertas porque así no se puede contrastar su habilidad con la mitología que se le ha adherido. eh, y bueno, digo, basta con ver, basta con ver los poquitos videos que hay en YouTube de antiguos maestros y contrastarlo con lo que está escrito sobre ellos. Y se ve que, digo, que eran humanos, eran seres humanos que con su práctica diaria, con sus temas físicos, con la edad, con otros conceptos técnicos, etcétera, etcétera. O sea, no eran dioses, no pertenecían a un panteón del karate y no noqueaban a nadie a distancia. Sí, pero ¿este discurso es de los alumnos o los propios maestros también lo generaban? Porque, por ejemplo, aquí Kenji Tokuitsu en su libro, en un libro que tiene bastante bueno, que se llama La historia del karate, que hay una parte donde este hombre, Kenji Tokuitsu, dice que Gami dijo, si alguien me ataca a mí, que estoy tan enfermo, morirá. Es como refiriéndose que eso también, una cita parecida la tiene Ueshiba cuando dice, si alguien me ataca a mí, ataca al universo, ¿no? Es como está perdido desde el principio porque ataca al universo. Entonces, no sabemos si este contexto, qué contexto tiene esta frase y si se ha deteriorado con el tiempo, se ha malinterpretado, o realmente sí buscaban eso, porque no creo que venga espontáneamente toda esa explicación. A mí siempre se me ha hablado del ki, de la energía que tenía tal maestro, y ese maestro es muy especial porque te acercas a él. Y muchos yo he tenido la fortuna de trabajar con ellos y yo no los veía por ningún sitio lo que decían. Es más, si estaban muy alejados incluso de las propias técnicas que ellos promulgaban, ¿no? Por la edad o por lo que fuera. Entonces, a veces el culto al maestro ya sabemos que existe en todas las tradiciones, pero a veces no siempre tiene la culpa, digamos, el que viene ahora, sino que ya parece ser que había una mentalidad de buscar esa, eh, bueno, un poco de manipular al resto, digamos, ¿no? Por Yo decirlo de forma creo, rápida. yo creo que el culto a la personalidad, el culto al héroe es histórico. Digo, yo digo, si uno lee el libro de Nagamine sobre los maestros del karate, bueno, hoy estarían todos trabajando para Marvel y para Disney, haciendo películas de superhéroes, digo, porque el que no volaba sacaba rayos por los ojos y el tercero doblaba barra de acero con el dedo meñique, digo, las cosas que se describen son sobrehumanas y que no pueden ser verdad porque rompen las leyes de la física. O sea que el culto al héroe es histórico y ha sido promovido no sé si por todos los maestros, pero por algunos maestros, por lo menos. Digo, Motobu era lo contrario. Digo, eh, Motobu era, sí, si podés pegarme una piña, sí, si no me podés, no podés. Digo, era cortito y al pie. Y había que poner las cosas a prueba, no se podía hablar sobre el tema, había que poder probarlo, ¿no? Y creo que cuanto más nos hemos separado del mundo práctico, más fácil es para este tipo de gente. Y no me refiero, no quiero utilizar estos términos con los antiguos maestros, pero sí quiero utilizarlos con los de ahora. Quien venda este tipo de conceptos está hablando o está siendo conscientemente falso o inconscientemente falso, pero que no cabe la menor duda de su falsedad. Y lo que sí acostumbran a utilizar mucho siempre es la sugestión de sus propios alumnos. O sea que no se puede tomar por cierto la palabra de ningún alumno porque están todos bajo los efectos de la sugestión del maestro. Sí, Pero además las habilidades que tienen, o sea, las cualidades que tienen no dejan de ser habilidades que o bien eran personales o la habían adquirido a través de la práctica, pero de una práctica dura y física. No tienen nada que ver con la
eh, con unas habilidades extraordinarias, ¿no? Que aparecían ahí de algo desconocido o del ki. Entonces, el, luego es muy difícil tratar este temas con gente que realmente se cree estas cosas, porque la razón nunca puede, la sin razón no quiere a la razón, digamos, ¿no? Claro. Entonces tú le das argumentos, sí, sí, pero esto es como, bueno, que son cosas que tú no has llegado a ese nivel todavía, por eso no Y, las mm, entiendes, y justifican exactamente. todo Y prácticamente. nunca se puede revertir, incluso cuando lo ven en la práctica. Hay un video, por ejemplo, no me acuerdo ahora, que lo puso en donde están dos personas sentadas en Seiza, un rubio y un morocho, y el rubio se ve que le intenta manipular el chi y el otro le da cuatro hostias, como dirían en España, y lo clava. Sí, bueno, Este, aquí hubo un curso en Sevilla donde hubo un problema de ese tipo porque el ponente se enfadó porque no le salía la energía Suki, no fluía con el grupo que había ido a verlo. y en Barcelona Y, también expusieron a y, otro también. sí, y acabaron, de hecho el maestro acabó casi desmayado en el suelo porque al final quiso pegarle no con el ki, sino con el puño, y el otro que era más habilidoso pues lo tumbó. Y bueno, y no sé si me está escuchando alguien, pero sabe de qué estoy hablando y no es necesario nombrar a nadie. Pero que solo se puede hacer cuando el otro tiene una predisposición. Claro. Sí, no. Y pues, la predisposición tiene que venir del alumno. Y yo en parte la entiendo. A mí me pasaba también al principio que cuando veía a mi sensei decía, eso es, eso es humanamente imposible. Porque lo veía desde mi perspectiva de ignorancia, que me faltaban elementos para comprender lo que estaba pasando, entonces me parecía que era imposible hacer lo que veía estar haciendo. Entonces le atribuía capacidades semi sobrenaturales. Ahora que sé lo que, lo que estaba haciendo, sé que cabalmente que son capacidades físicas, ¿no? ¿Para qué quería? Estamos recibiendo buenos comentarios. Mario FST nos escribe. En lo personal, tuve la experiencia de conocer gente de karate que pensaba casi en la posibilidad de volar entrenando. Menos mal siempre mantuve distancia con ello, que finalmente me hizo alejarme. Sí, hay una parte, una subcultura del karate que cae en lo místico y en lo sobrenatural, que lamentablemente los aleja totalmente de la raíz del karate, en mi opinión. Después nos dice David Daniel, nos escribe, estimado Sensei, muy interesante el tema. Creo que debe influir mucho que la evidencia científica hoy por hoy ha empezado a abrir preguntas de verdades absolutas que se difundían en algunas corrientes de artes marciales. También el componente religioso o espirituales de algunas corrientes. Saludos. Justamente, también ese es un elemento que va tomando importancia, es el tema del religioso o espiritual, ¿no? Donde se empiezan a mezclar elementos de, esa, de ese calibre en los aspectos técnicos, físicos, y ahí se puede terminar muy lejos de la realidad, ¿no? Sí, bueno, el maestro pasa a tomar la postura de intermediario, ¿no? Entre la verdad y, y lo absoluto, ¿no? O sea, está Dios por ahí, o como lo quieras llamar, está el maestro, o el que sea, y Mm, luego estás tú. Entonces él hace de intermediario, bueno, que él tiene ese mm. conocimiento, transmite la verdad. Y luego sí, quizá el budismo, el shintoísmo, y todas estas religiones que de forma natural están en Japón, pues también puede influir. Casi la mayoría de la gente cuando habla de estas cosas no habla de artes marciales, habla de religión. Claro, habla de religión. Es que metida en las artes marciales, pero Exacto. no tiene que ver nada con el karate. Lo que pasa es que hay una gran confusión y se piensa, claro, que aquel maestro, aquel dijo, yo tengo montones de libros ahí donde, bueno, prácticamente el único torpe en el mundo soy yo. Todo el mundo volaba, todo el mundo hacía. Y yo digo, bueno, pues sí, sí, a mí me cuesta un trabajo calentar que no vea qué me ha pasado, ¿no? Y no hablan, ¿no? Es como dice este hombre, no hablan de artes marciales, están hablando de religión. Claro. Y mira, acá hay un elemento del cual no hemos hablado. Sí. Mario Sarasúa nos escribe, y es un elemento, me parece que importante también, nos escribe, dice, totalmente de acuerdo. También
existe un culto a la cultura japonesa en general, y son sociedades que tienen tantos problemas como el Occidente. Y eso yo pienso que también es un tema que viniendo de Japón o de Okinawa o de la China, como que perdemos las facultades críticas, ¿no? Como que aceptamos todo los que nos viene de allá. eh, y es evidente que hay algún tipo de necesidad en algunos maestros de esas nacionalidades, también de fomentar este tipo de cosas, ¿no? Porque muchos de ellos tienen nacionalidad japonesa o proveniencia de Okinawa o China. También hay un sinfín de occidentales que también caen en este tema, pero como le damos más importancia a lo que venga de Japón y Okinawa, eh, pienso que la repercusión puede ser más grande, la de estos maestros que provienen de ahí, ¿no? Claro, porque hacen ver que esto forma parte de lo que decíamos antes, de las artes marciales. Entonces, ese es un nivel al que hay que llegar, ¿no? Tú no puedes llegar solo trabajando diariamente haciendo técnica, sino que tienes que tener un nivel más superior para ser maestro. Eso también es una manera de conservar, bueno, el estatus, ¿no? En todas las religiones, ya sabemos, bueno, no en todas, lo que llamamos, muchas que conocemos, yo puedo hablar de alguna religión donde no, ¿no? Pero donde se anula la reflexión y no es patrimonio solamente de la cultura china, que ya sabemos que el Tao para dominar a tantas personas como son, tantos chinos en el mundo, allí son miles, millones, eh, la única manera es a través de que reflexionen poco. Entonces, el Tao, ¿qué dice? El Tao es que lo que te pasa tienes que aceptarlo, ¿no? Con lo cual, ya te dice que no pienses demasiado, que es donde estás, es donde debes de estar, ¿no? Mm, Pero la religión católica, por ejemplo, dudar de Dios o reflexionar o hacer preguntas que no tienen que ver con la religión es pecado. claro. Entonces, hay todos digamos que nuestras diferentes culturas religiosas, si la tenemos, mm, se incita poco a la reflexión, a la reflexión verdadera. ¿Eh? Y esto, evidentemente, los japoneses y los chinos tienen su religión muy arraigada a su forma de vida y su pensamiento está muy en esa dirección. Ellos no cuestionan nada nunca, lo sabemos. Claro, y tienen, digo, son sociedades que han llegado a altísimos grados de organización y de desarrollo en algunas áreas y en otras Por, no, claro, porque pero hay cosas que, digo, Japón tiene el índice de suicidio más alto del planeta, o sea que tan fantástico no debe ser, porque no, los no solo eso, japoneses, sino bueno, que hay los metros para mujeres solos, ¿no? Porque la acosan en... No, exactamente, pues, bueno, claro, o sea pero que tiene un montón de problemas, no son perfectos como los queremos hacer, ¿no? sí, no, Mira, lo que pasa es que nosotros teníamos una necesidad también de que viniera algo, porque también tenemos nuestras limitaciones mm, como sociedad, y cuando te viene algo de fuera que suena bonito, que suena bien y que las artes marciales son bonitas y te hace sentir bien, y viene un maestro y te habla suave y te dice que, bueno, que prácticamente vas a conseguir un nivel de semidios, claro, eso atrae a mucha gente, ¿no? Entonces, mm, fíjate lo que pasó en los años 60, ¿no? Los años 50 con la New Wave, ¿no? Con la India, por ejemplo, mm. ¿no? El mensaje de aquel era Guru parecido Maharaj, al, exactamente, que todo el mundo se drogaba y era feliz mm, y era y por un flores por ratito. todas por un ratito. Entonces, claro, a ver, lo que tenemos que tener cuidado es qué mensaje estamos comprando, ¿no? Si estamos comprando las artes marciales o el karate como un vehículo de desarrollo personal, que ya habíamos hablado de esto, que lo es, entre otras cosas, o si se está convirtiendo en algo que no tiene nada que ver, que está más cerca de la fantasía que de la realidad. Claro, porque también hay que ver qué es lo que buscamos en el karate. Porque el karate a esta altura se puede utilizar para cualquier cosa. Sí, y hay gente que lo usa para reforzar su ego y ejercer dominio sobre otros seres humanos. Y hay gente que lo usa como una vía de perfeccionamiento personal, pero en sí, en mi opinión, el karate no tiene intrínseco nada más allá que la efectividad en la defensa de la persona.
Por eso tiene una metodología y un aspecto técnico para eso. Todo lo otro se lo podemos poner o se lo podemos Claro, quitar. si se hubiera quedado, si se hubiera creado las artes marciales para religión, no habría técnicas marciales. Claro, Sería otra cosa, sería una especie de danza o cualquier otro tipo de movimiento, pero no hablaríamos de tsuki, geri, codazos y proyecciones, exactamente. ilusaciones. Mira, nos siguen llegando comentarios. Ujú. Marcelo Salazar Sensei nos escribe: crecí mirando a David Carradine, creyendo que era un monje Shaolin, y mirando películas de Van Damme como de Bruce Lee, y ahora me sorprende darme cuenta que creía que eso era real y efectivo. Eh, eh, Como saben, edito videos y aprendí que modificando la velocidad nomás ya logro una pelea diferente. Exactamente. Creo que a medida que crece nuestro conocimiento, también cambia nuestra capacidad de análisis sobre lo que vemos. Sí, justamente. Es que comprendemos con nuestros conceptos. Cuando vamos aprendiendo más, vamos comprendiendo más. O sea, nos da una capacidad de discernimiento superior. No, además Mario, es cómodo, ¿no? Estar en esa situación porque no te requiere nada. mm, Tú vives en tu fantasía, no te miras al espejo cada día que dices, uy, no me sale esto, no me sale aquello. claro, La práctica diaria necesita un esfuerzo real, lo otro es, te dejas llevar, ¿no? Simplemente. claro. Y vives en la fantasía. Ujú. Mario FCT nos escribe: sugiero leer sobre el mago James Randi, que dedicó gran parte de su vida a perseguir y exponer a místicos durante la época del New Age. Sí, yo he visto varios programas con él Ujú. y era durísimo, los Uf, exponía. aquella época fue complicada, ¿eh? Sí, Se dejó mucha gente atrás. y me acuerdo una vez que trajo a un muchacho del Kung Fu que decía que podía con su chi mover un lápiz que estaba dentro de una caja de cristal, ¿no? Y bueno, Mira, también lo te expuso. cuento una anécdota. Hace en la biblioteca pública de aquí de Sevilla, en la antigua, que estaba en el centro, tú lo conoces, donde está el Cotique del Centro, que tú has paseado por allí y todo eso. Ujú. Se hacían conferencias y demás. Entonces, una de las conferencias se trajeron a un maestro budista, además con su túnica y todo eso. Occidental, era español. Vamos, supongo que es, porque no era un poquito más mayor que yo creo que no habrá muerto el hombre, pero bueno. Eh, entonces él dio una charla sobre el budismo, sobre el zen, etcétera, etcétera. Y luego estuvimos meditando un rato. Meditamos un poquito al principio, habló sobre meditación, y al final, después de algunas técnicas que nos dio, de concentración, etcétera, la hicimos. Y una de ellas era simplemente respirar y otra era visualizar. Visualizar, o sea, muy básica, no todo muy básico. Bueno, sobre todo para atrapar la mente, ¿no? Para que no se Mm. fugara. Y al final de la meditación, no recuerdo si fue un cuarto de hora, 20 minutos, a mí se me hizo un poquito larga porque yo en aquella época era bastante joven y todavía no dominaba ese tipo de técnica. Fue preguntando, era impresionante el desvarío y el desvío que había habido sobre lo que él hablaba desde un punto de vista religioso, de lo bueno, de la perfección de la persona, de lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer para ser más feliz, etcétera, etcétera. Bueno, de lo que trata el budismo, que ya lo sabemos. A lo que decía la gente estaba alucinando. Yo pensaba, están drogados aquí. Uno Se la decía, oye, inventaban. yo he visto, wow, yo he sentido y que estaba como flotando y entonces vino como un macho cabrío, que además nos hartábamos de reír con eso, bueno, casi nos echan porque es del lote rey. Y entonces se me acercó y me habló, ¿eso tiene algún significado? Bueno, te lo juro, ¿eh? Que fue así. Y decíamos, la necesidad, ¿no? De la mente, ¿no? La necesidad. Cómo manipula, ¿no? Claro, pero Y justamente la necesidad, ¿no? la necesidad, ¿no? De eso, esa persona no sé si estaba bien o mal, no lo recuerdo. Desde luego, en lo que demostró no es que estuviera muy centrado, pero con el tiempo, reflexionando, decimos, fíjate, ¿no? Que tú le hablas de algo y el otro lo transforma en otra En otra cosa cosa completamente diferente. completamente diferente. Y eso pasa un poquito en las artes marciales, ¿no? No sabemos el mensajero lo que está recibiendo Exactamente. cuando hablamos. Pero pienso que hay gente que manipula estos elementos de forma consciente también. Sí, sí, Eh, bueno, está claro. Nos siguen escribiendo. Uh -huh. Dice Marcelo Salazar se escribe, dice:
Como dijo el sensei Jorge, antes admirábamos o endiosábamos a nuestros sensei partiendo desde nuestra propia ignorancia. David Daniel Sensei nos escribe, nos dice, el componente místico creo que reforzaría muchos aspectos. Respecto a la sugestión de esas técnicas puede explicarse desde la teoría de la profecía autocumplida de la psicología. Me gustaría que desarrollara un poco Sí, bueno, sobre ese tema. en los sistemas toltecas decían que hay una parte de esto que decían tener que creer. O sea, uno tiene que creer que lo que hace tiene alguna finalidad, ¿no? Si no, entra en la locura. Yo creo que va un poquito más por ahí, ¿no? Es algo como, como el efecto de placebo, de que si te crees que te va a sanar, te sana, y si no te crees que te va a sanar, no te sí, sana. sí, aparte que también evita sufrimiento personal. Es decir, si yo lo que hago no me creo fielmente de que lo estoy, de que tiene algún sentido lo que hago, claro, acaba afectándome, ¿no? Y entonces uno tiene dos opciones: o acepta que no le sirve, o acaba creyendo de que sí le sirve, ¿no? Es un poco ahí como esa doble, Mira, casi, sí, sí, dime, dime. nos sigue escribiendo, ¿no? Justamente sobre el tema. Dice, a mayor ignorancia, más se busca argumentos en lo Mm, místico religioso. Estoy de acuerdo, pero mm. pienso que hay matices, porque hay gente con mucho conocimiento que igual busca ahí. Yo pienso que es más puede ser una necesidad emocional o espiritual que los lleve para ese lado. El tema es cuando te impide ver la realidad, ¿no? Mario Sarauza escribe, sin hablar de religión ni de gurús, creo que los códigos que se transmiten con el karate en paralelo a la enseñanza de la defensa siguen siendo válidos, ¿no? Como el Dojo Kun. Sí, por supuesto, absolutamente. No, no estamos atacando eso en ningún momento. No, Estamos justamente, ¿sí? pero el Dojo Kun es una habilidad social. No tiene que ver nada con esto, con la religión No, ni nada. no, Eh, exactamente. Y aparte tampoco, digo, y los códigos también son una habilidad social, ¿no? Ujú. Pero la enseñanza de defensa es una enseñanza práctica. Y de ningún caso estamos criticando eso. Lo que estamos criticando es pensar que eso te va a llevar a un ámbito sobrehumano. Eh, Nosotros, antes hablabas de la MMA, ¿no? Pero yo que mm, me muevo en el mundo del boxeo, yo conozco gente mucho más poderosa que no habla nunca de religión ni de filosofía en el boxeo, que gente que está todo el día hablando del ki o del mm. shi. Imagínate un boxeador coge a una persona de tai chi. Con lo cual, ahí hay muchos argumentos que te dicen que si el otro realmente dominara el ki desde ese punto de vista marcial, pues no haría falta entrenar tanto. Claro. Y aparte habría que entrenar totalmente diferente. Si el chi o el ki, o como le queramos decir, fuera utilizable de esta forma, tendríamos que estar haciendo ejercicios que nos permitan optimizar eso. ¿Por qué voy a estar entrenando golpes si hay una forma que es muchísimo más efectiva y no tengo que estar en contacto con nadie? Este, eh, o, o- o sea que el tema es la necesidad, por parte del público, hay una necesidad de tener una figura paterna, una figura, un héroe a quien seguir, ¿no? Y después están aquellos que yo le diría, tienen el culto a la maestría, o sea, ellos quieren ser maestros, quieren estar, destacarse en relación a los demás. Y tener un toque diferencial con respecto a los demás. Con lo Claro. cual, hay como un manual para ser maestro que siempre da igual, es también entra dentro de la psicología, ¿no? Pero se explica de forma más fácil. Siempre va a estar por encima del alumno porque no puede llegar al alumno nunca a eso porque no existe. Mm, Entonces, da igual lo que tú practiques, yo siempre voy a estar por delante porque tengo un nivel de entendimiento de esa energía, de ese ki o de esa verdad que tú no vas a llegar porque todavía eres alumno, siempre vas a ser alumno mm, y siempre vas a estar por debajo, ¿no? Y eso es una forma de manipular también, a veces muy, muy consciente. ¿Eh? mm. Yo me coloco en el plano abstracto
y ahí soy yo el dueño. Claro, cuando el maestro no practica mucho, sobre todo, como decía este hombre, cuando le falta la habilidad de practicar, necesita estar por encima con otras cuestiones, ¿no? ¿Qué es esto? Pero yo eso lo he vivido, o sea que lo he vivido y lo sé. Se ponen en un nivel personal, que además de modo propio, que si ellos han llegado ahí como por un entendimiento que el alumno nunca puede llegar, ¿no? Da igual lo bien que tú hagas, da igual lo que Ujú. trabajes. Y claro, ese es el tema, ¿no? Es que hay esa necesidad de ese maestro, pues le lleva primero a engañar y con el tiempo autoengañarse, ¿eh? No te creas Claro. cuando que no, que para mantener esa mentira tiene que creérselo uno mucho, o si no es Mm. imposible. Claro, y y es una mentira que se perpetúa en el tiempo y y en la cabeza de los alumnos y en realidad todo tiene que ver con la posición social de la persona y no tiene nada que ver con su habilidad. Eh, y no quiero herir sensibilidades, pero a mí me parece que hay un porcentaje relativamente elevado de personas dentro del karate que, que están ahí por el estatus social que se puede generar ahí, con las Mm. posiciones que se pueda llegar a tener, por los danes que se pueda llegar a tener. Yo digo, a mí me gusta ver, yo veo personas que, por ejemplo, me acuerdo, entrevisté aquí en este podcast a Víctor Mejía Sensei, una persona que ha ganado títulos mundiales en karate competitivo, una persona que, no sé, tiene sexto, séptimo dan. eh, en ningún momento me habló de nada de eso. Me enteré que había sido ganado campeonato mundial y campeonato de España, eh, porque lo busqué en la red. Él nunca me informó de nada de eso. Lo único que me habló fue de karate, de metodologías de entrenamiento, de historia. eh, y eso es el karate. Para mí todo lo otro que le hemos enganchado arriba, lo único que hace es enturbiar las aguas y crear la posibilidad para estos personajes de salir a buscar acólitos y salir a buscar súbditos, crear pequeños reinados o grandes reinados sobre algo que en realidad tiene que volver a las bases de alguna forma. Yo intento hacerlo en mi dojo. Yo no quiero que mi dojo sea institucional. Mi dojo tiene que ser una relación personal entre el alumno y mi persona. O sea, y tiene que ser así, tiene que ser alumno y sensei, tienen que tener una relación personal, no tiene que ser institucional, no tiene que ser de diferencia de estatus, nada. Uno es más viejo, tiene más experiencia y tuvo tiempo de profundizar en habilidades y está ayudando al otro. Así de simple, no hay otra cosa, no Mm. hay estatus, no hay nada, un ámbito de admiración en esa relación, o Pero no hay debería gente, haberla, pero hay gente que busca eso. claro. Y van al dojo y te llaman sensei, gran sensei, no sé qué. Hoy ha puesto alguien, creo que Fudoshin puede ser, en lo Sí. de la página de Karate Jukai, hablando de los 5 principios del Budo, ¿no? De Ujú. Sanshi Sanshi. Y él ponía, ¿alguien habla de esto en su dojo? Mm. ¿Entiendes, no? El problema no es hablar de eso, que pueden ser conceptos aplicables perfectamente a las artes marciales. El problema es cómo tratamos esos puntos, ¿no? Mm. Si como algo natural dentro de la práctica, de un proceso, o le damos, o como algo más elevado, más místico, ¿no? Es que a veces sin darnos cuenta podemos estar nosotros estableciendo un lenguaje que sin llegar a ese nivel de exageración puede estar influyendo en las mentes de los alumnos, ¿no? Claro, Y por eso absolutamente. yo a veces me niego incluso a usar palabras japonesas para definir algo, porque yo sé definirlo desde la experiencia, quiero definirlo desde la experiencia, no desde la subjetividad. Claro. Pero aparte, hay que definirlo desde la acción.
A mí si me dicen, a mí me ha pasado ir a trabajar con la IMAF, o sea, la Botukugai, que te digan, no, señor, ahí no se puede cambiar porque ahí se cambian los japoneses. Digo, ¿qué discriminación es eso? Porque ya no es ni culto a la personalidad o culto a la nacionalidad o culto a la cultura, es discriminación racial. Entonces, ¿qué tipo de valores estamos manejando? Eh, Hace muchos años leí un artículo, un reportaje a Hironori Otsuka Sensei, el fundador del estilo que yo sigo, el Wado Ryu. Y él en ese artículo dice, el mejor Wado Ryu está en Europa. O sea, hablando de la calidad de karate del Wado Ryu que él veía en el mundo, decía, el mejor Wado Ryu está en Europa. No estaba en Japón. O sea, entonces, ¿por qué nosotros eh, le estamos haciendo culto a este tipo de cosas que son totalmente foráneas al karate y son negativas para el karate? Y estamos invitando al ruedo eh, elementos que hacen daño, que lastiman, que confunden, en vez de hacer las cosas bien claritas y cortitas y al pie, como deberían ser. Porque en realidad, digo, el karate, si se va a los tiempos de antaño, el karate se definía por el efecto del suki o del efecto del golpe que te dieran. Si te tumbaban, tenía mejor argumento que tú, ¿no? Eh, o sea, la efectividad y la eficiencia deberían ser los únicos elementos que califiquen la actividad de una persona. Incluso eso es relativo porque las cualidades y las habilidades merman con la edad. Y uno lo puede ver hoy. Digo, si ponemos a cualquier entrenador de la liga a jugar al fútbol, van a ser mucho peor que sus jugadores, porque ya ha pasado su tiempo, ¿no? Pero en el papel de entrenador sí son insuperables. Claro, por Pienso, eso ese nivel de objetividad que uno tiene que ir aceptando con el tiempo, que tú tienes experiencias en unas cosas, pero las habilidades las vas perdiendo. No ocurre si te lo llevas al plano de la mística. claro. Pero es Y que no entonces, tendría que existir, porque en realidad no hay nada sobrenatural en el proceso de maestro que sabe más que vos y que te guía en una dirección que tú quieres ir y que él recorrió con su propio cuerpo. No hay nada de místico y sobrenatural. Al contrario, es una relación pura de transmisión y aprendizaje y de respeto y de cariño, por supuesto. Pero si uno pasa a la veneración, ya deja de ser un individuo, ya deja de cultivar la fortaleza que uno quiere crear en sí mismo y se transforma en un súbdito débil, ¿no? pero además, pasa especialmente en las artes marciales, Claro, con lo cual tiene que haber ahí un componente que se nos escapa porque eh, eh, es, no sé en qué momento, ¿no? Se ha aceptado eso como verdad, quiero decir, porque a mí cuando yo soy pequeño me puede decir que existe tal cosa, pero después yo maduro, ¿no? ¿Por qué no se madura a ese nivel en las artes marciales? Y porque tú decías antes, cuando uno todavía es ignorante de las artes marciales y quizás se puede intuir que se es ignorante porque lleva poco tiempo practicando. Pero es que hay gente que lleva toda la vida practicando y está en ese mismo estado. ¿Por qué no se madura psicológicamente en decir, esto no? ¿Qué tipo de interés personal? Yo creo que solamente la psicología lo puede tratar, ¿no? Y es lo que decíamos, exactamente. es una necesidad. Pero esa necesidad surge porque hay carencias. Hay gente como tú dices, que no solamente que a los 30 años siguen la misma, a los 30 años de entrenamiento han profundizado muchísimo por esta pseudo camino que no los lleva a ningún lado. A mí me ha pasado ir a dar seminarios, poner a gente de 30 años de práctica de karate, ponerlos enfrente de un escudo y decir golpear, golpear, y que no pueden golpear. Están tan imbuidos
en la mística del chi y de lo que el super maestro les contaba, que cuando decís, bueno, ahora golpea, digo, tener quinto, sexto, séptimo dan y no poder Pero no, golpear, no se habían preparado, como decía Álvaro, ¿no? sí, No de eso. Que mientras hace eso, el otro se ha ido a tomar café, ha le vuelto, faltaban los ejercicios de chi. está pegado y se ha ido otra vez a su casa. Es que hay un componente ahí que a mí personalmente se me escapa porque yo lo he vivido, más que vivido, sufrido de forma muy cercana, ¿no? O sea, si yo le digo, eso está ardiendo, Mm, hay un elemento objetivo que te dice que eso está ardiendo, que es el fuego. te quema. Te quema, ¿no? Y si no te lo crees, pues mete la manita y verás cómo te quema. Eh, eh, Cuando tú le estás demostrando, como tú dices, ¿no? Porque nosotros también hemos participado en esos cursos juntos. Cuando tú ves el otro que no está pegando y tú sí, y te está diciendo encima, sí, pero es que no, pero lo importante no es pegar fuerte, es la energía, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué energía estamos hablando? No, si Claro, estamos hablando de Suki, estamos hablando de energía cinética, ¿no? claro, exactamente. Acá Cuando... Fudoshin nos escribe, dice, creo que a menor capacidad del maestro, mayor importancia se le da a lo místico. Y es posible, pero las peores combinaciones son cuando son gente buena, o sea, de un nivel técnico alto, que también te vende este humo. Ahí se vuelve realmente Yo peligroso, creo ¿no? que tiene que ver con la cultura que se crea alrededor del Mm, estilo que hagas con la gente que tú te hayas juntado, mm, porque yo conozco gente de mucho nivel técnico que está por aquí, por estos derroteros. O sea, que está, en el caso de los aikidokas, ¿no? Porque es un estilo, bueno, que se trabaja mucho sobre el culto en este caso, a Ueshiba, ¿no? Como una especie de dios. Eh, Gente con mucho nivel, con prácticamente que los alumnos se tiran antes de que los toques, ¿no? Y además te dicen que sí, que te tiran, ¿no? Que están convencidos que te tiran. Y son gente con nivel técnico. Eh, en el plano técnico yo no creo que sea ese problema, yo creo que es un problema más de lo que decíamos, ¿no? De estatus, de ego, de lo orgulloso que se siente, de lo cómodo que es. Yo conocí a gente a lo mejor que, bueno, con pocos estudios o por temas sociales también, con poca cultura, o lo que sea, que llegan a cinturón negro y empiezan a dar clases, le llaman sensei y es como, uff, se ya, piran, ¿no? Se les claro, fue el ya ego. de ser una persona que trabaja a lo mejor en un trabajo, bueno, muy remunerado, con ciertas carencias a nivel cultural, pues le dicen sensei y se siente maestro, ¿no? Y eso Mm. es muy difícil luego sacarlo de ahí. Lo hay de todo, digamos, ¿no? En la viña, en la viña del Señor. Pero mm, que alguien se crea fehacientemente, porque estamos hablando siempre del que transmite eso, pero luego los que se lo creen, también hay que darle de comer aparte, como se suele decir. Nosotros hemos visto decir, pero realmente él piensa que le está pegando y por eso se tira al suelo, se cae, que no se está tirando él. O sea, ¿qué nivel de manipulación o de automanipulación tiene que haber ahí para creerse estas cosas, ¿no? Sí, o se comen su propia papa o Ujú. se van riendo todo el camino al banco. No sé cuál de las dos es peor, ¿no? Este, porque aparte, ¿qué tipo de personas estaba intentando cultivar, ¿no? Ujú. Porque lo único que crea son... A mí digo, yo soy una persona inquisitiva y voy buscando, buscando y sé lo que estoy buscando, lo cual me hace un alumno bastante difícil. Y siempre intento advertir al maestro que voy, mirá que yo soy agrio, no me creo nada, no acepto nada, tengo que probar todo y si no, no me como la papa. Eh, y, y sé que creo frustraciones en los maestros con los cuales voy a estudiar. No es mi intención, pero creo que es mi deber conmigo mismo eh,
aprender todo lo que puedo, pero ponerlo a prueba. Este, no por intentar probar una supuesta falsedad de la técnica del maestro que me está enseñando. No es eso, se trata simplemente de probar la metodología y probar la técnica, a ver si realmente tiene un aspecto funcional. Y para mí, si no lo tiene, no le veo un beneficio funcional o pedagógico, metodológico, no lo uso, me niego a usarlo y creo que eso es lo que me ha dado o sea, he tenido la libertad de crecer de esa forma. Creo que si uno vive bajo las alas opresoras de un sensei que no te permite pensar, no te permite la duda, no te permite la crítica, es muy difícil crecer hasta sobre tus dos pies, crear tu karate, ¿no? Ayer justamente estaba hablando con Gerardo Valves Sensei por teléfono y hablábamos de que el karate antiguo no era sistematizado, que era, toma esto, de esto hace tu karate. Y cada uno hacía su karate, no era que hacías tal estilo, tal. No, mira, este kata, toma, te enseño este kata de acá, hace tu karate. Y si no hacías tu karate, no era karate. O sea, ¿no? Cada uno tenía una. Y pienso que eso se logra haciendo con gente que está dispuesta a tomar decisiones en cuanto a su desarrollo, a elegir caminos. Y esta es una puerta que está cerrada para aquel que busca un guía de vida, un gurú, un Uber Sensei, ¿no? Eh, y hay gente que o se cree que son el Uber Sensei y que pueden llevar, y hay gente que estoy absolutamente convencido que son estafadores conscientes. O sea que desde mi perspectiva hay dos tipos de estafadores, el consciente y el inconsciente. Porque cada vez que son puestos a prueba, cada vez que van al fogueo, pero así, invariablemente terminan vencidos. Invariablemente. No hay un Chi Master que haya ganado una pelea. Hasta No por un existe. gato. ¿Cómo? No digo hasta por un gato. Una vez en un curso de Tai Chi que yo fui, en un patio muy bonito aquí en Sevilla, el maestro hablaba mucho del Chi, de la energía, que la energía Yin era suave, no sé qué, entonces no sé cuánto. Y había un gatillo por allí dando vueltas. Se sentó a nuestro lado. Supongo que alucinado un poco por el grupo que había. y, y entonces empezó a hablar, bueno, ¿veis el gato lo tranquilo que está? Pues eso es energía yin. Tal. Entonces, si yo me acerco con la misma energía yin, se crea un lenguaje, se crea un vínculo energético, no sé qué, y se acerca y hace el gato, ¡ah! Que mete casi le da un salto y sale corriendo. O sea que es que primero hay una falta de comprensión sobre la naturaleza de las cosas, porque claro, los gatos no todos son amables y tranquilos, los hay que es todo lo contrario. Y luego tuvo su propia teoría que la estaba dando como absoluta, ¿no? Para Claro. definir un poco su lenguaje. Entonces, no funciona. Pero este tipo de corriente, el problema es que ve mal la razón, es lo que te decía antes. Es como, o que practiques, ¿no? Que practiques. Ah, pero yo a lo mejor le digo a alguien, oye, pues estoy haciendo eso. Ah, pues tú haces muchas cosas, ¿no? Como diciendo, ¿para qué practica tanto, no? Si lo importante es la búsqueda de, ¿no? Como que estás en otro, este es un nivel muy básico, ¿no? Eso de entrenar, eso es del cuerpo, ¿no? Eso Claro. pertenece a la materia y lo que hay que trabajar es la mente, que es lo espiritual. Y claro, tú dices, no sé, pero estamos hablando de karate, ¿no? Si quieres hablamos de religión, pero si hablamos de karate, ¿con qué trabajas entonces, no? Y la arrogancia que se crea a mí. Sí, mm, cómo te miran, ¿no? Como si fuera un ser superior. Y dices tú, bueno, pero cuando, que sí, tampoco es bueno, incompatible, ¿no? Tampoco es incompatible tener una mente sana con un... Bueno, yo dudo que esa mente sea sana, pero con un cuerpo sano. De hecho, es lo justo, porque si tu cuerpo está enfermo, es difícil concentrarse en lo espiritual, ¿no? Porque tu bueno, cuerpo te tira. a mí me pasó un compatriota tuyo de muchos Mm. danes que me dijo que yo no era un artista marcial, que era un deportista porque estaba en buena forma física.
y él seguro, él portaba un abdomen con mucha hipertrofia, Bueno, a mí me dijo también que eso de correr, ¿te acuerdas? Nada, eso claro, de por eso te correr. digo, Eso es eh, deporte, eso no es. exactamente, ¿no? Y ellos exportan un cuerpo basado en la sobreconsumción de calorías todos los días y la falta de ejercicio, un abdomen flácido y que no aguantarían ni una centésima de segundo frente a mí o frente a ti en un altercado real, y se permiten el lujo de venir con este tipo de comentarios. Pero más allá, te quiero tirar una bomba y a ver cómo me responde, Sensei. ¿Hay estilos o escuelas más propensos a esto? Sí. ¿Quiere que te nombre, por ejemplo? Claro, Shotokai. ok. Es una ¿Por qué? escuela, es una escuela con un acento claro hacia hacia la persona, no es monoteísta, se podría decir, ¿no? Si fuera algo religioso. El culto al maestro Egami es un culto muy definido y que la gente acepta como tal. Mm, El maestro Egami es un símbolo que ha conseguido un nivel, quizás para la mayoría de los Shotokai, más alto que se puede conseguir en el Budo, y entonces el modelo a seguir. Y toda la práctica va encaminada, son coherentes en ese sentido, quiero decir que a eso no se le puede reprochar. Toda la práctica va encaminada a ese fin último que es prácticamente unirse con el universo, ¿no? O el ki, o su máxima expresión. La, y es un karate, si podríamos llamarlo karate, porque ellos sí mismos ya se empiezan a llamar Soho Budo, ¿no? Soho Budo es como un Budo universal, que su ideal no es marcial, es puramente, de hecho se suele decir que es el aikido del karate, ¿no? Lo Porque cual está perfectamente yo, es legítimo. El hecho es saber lo que estás haciendo, no creer que estás haciendo una cosa y estás haciendo la otra, ¿no? claro, en este caso el Toate, el famoso Toate que mucha gente conoce, el maestro Gami lo promulgaba. De hecho, se ve que estuvo estudiándolo durante mucho tiempo por una serie de razones, ¿no? Que él pensaba que si era capaz de concentrar esa fuerza que se producía físicamente cuando tú golpeabas un suki a alguien, y eres capaz de transmitir esa energía, también podías transmitirlo sin contacto. Esto también lo habla esta tradición. El Reiki, por ejemplo, la gente que parece ser que está muy metida en el tema del Reiki, como que son capaces de curar a distancia, ¿no? Porque no te van a curar en el cuerpo, sino la energía. Entonces, bueno, hay toda una filosofía orientada hacia esa mística del karate, y tienen un nivel de convencimiento que en muchos casos es razonable y en otros está fuera de toda razón. O sea, yo he visto a maestros de Shotokai realmente eh, en en una dialéctica que roza el sectarismo, Mm, si no lo toca de plano. mm. Y otros karates, pues en otro nivel, quizás también, ¿no? Yo creo que cuando un sistema se convierte en algo sectario y está ahí el culto al maestro o el culto a lo que lo quieran llamar, pues al final acaba todo el mundo, el karate queda como en un segundo plano, sino en un tercero, y lo importante es lo que decía tal persona, o tú ya no importas, ¿no? Da igual lo que hagas, lo que entrenes y lo que digas. Aunque hayas estudiado años científicamente sobre algo, no vale para nada, porque eso no lo dijo el maestro, o no lo ha dicho el maestro. Y no vas a hacer nunca, Gami. Sí, lo he observado también. Digo, ahora Mario Sarauza nos vuelve a escribir, dice, yo también soy terrible crítico, pero hace unos años en Ontario fui a un seminario de Sensei Hija, más de 80 años, Shorin Ryu. Yo hago Shotokan y me mató verlo defenderse de patadas circulares sin ningún esfuerzo
y tirando al suelo un tipo de más de 1,80 m. Bueno, digo, nosotros no estamos negando la capacidad física que se puede hacer. Ahora, si me dices que tiró a este señor de 1,80 sin tocarlo, ahí voy a decir, no te creo. Hay ejercicios que hay que tener en cuenta, a lo mejor él no tuvo en ese momento la capacidad de verlo, donde el otro, eso ocurre, ¿no? Que se entrega tanto que con un simple dedo lo desvías y cae porque le rompe. Es como cuando alguien de baloncesto salta y le hace así con el dedo y Se cae, claro. Digo, hay elementos técnicos, tácticos, hay dominio del tiempo y elementos, el hay espacio. ejercicios específicos que donde a mí me hizo un barrido, un judoka, que Mm, yo no sentí si me tocó o no, pero yo volaba. claro. Pero yo no lo introduje nunca en algo que no fuera una habilidad, que él había conseguido, que no necesitaba mucha energía para, sino ese momento justo, ¿no? De donde yo estaba y me Vuelve a desenvolvía. escribir y dice, no, sin Sí. tocarlo, no. Claro. Ah, O ya. sea, entonces lo que reconocemos en un sensei de este calibre es decir, eso es lo que te da una vida de práctica, que a los 80 años tienes habilidades físicas que te permitan hacer eso. Y a eso es lo que aspiramos todos, ¿no? O sea, eh, Yo hice Tui Show, no sé si la gente está familiarizado, empuje de mano, lo que mm, sería kaki en japonés, pero más mm, suave, ¿no? Con un maestro ruso. Realmente yo le llamaba maestro, pero él no era maestro, era un practicante, que había estado por Sevilla y bueno, viajaba mucho por su trabajo y demás, estaba afincado en Estados Unidos y era increíble. O sea, le empujabas y daba igual, o sea, un nivel de absorción. Tú lo veías por la calle, era una persona normal, gordita, cervecera, eh, de buen comer, pero luego era una roca y te tocaba y te tumbaba porque te buscaba siempre los puntos de desequilibrio, ¿no? O sea, que tenía y él nunca me habló de ki, siempre me habló de saber el momento que el otro toca, de recibir del tacto del otro, saber la presión, siempre me hablaba a nivel muy, muy técnico. claro. Es que justamente todo tiene una explicación y todo tiene una metodología. Marcelo Salazar escribe nuevamente, mi primer sensei nunca me habló del do ni del budo. Era efectivo, práctico. Había sido boxeador anteriormente y con él no se practicaba kumite, se hacía kumite. Tenía muchas limitaciones físicas, no podía hablar, no escuchaba bien y no veía bien. O sea, transmitía cosas prácticas todo el tiempo. Como mucho decíamos el Dojo Kun al principio y al final. Eh, Mario Sarauza vuelve a decir, no, sin tocarlo no, es el manejo de la fuerza, justamente, ¿no? Que lo que da la habilidad, el entrenamiento durante muchos años. Y Marcelo Salazar vuelve a escribir, estuve en una escuela, como dice el sensei José Navarro Parra, donde era el culto al sensei de la escuela y nada más. Y bueno, también el tema que no hemos tocado, me parece que hemos sido un poco demasiado respetuosos, ahí el tema económico. Eh, y creo que gran parte de este fenómeno viene fundado justamente por la, o sea, la cotización económica de tener muchos acólitos, de tener muchos seguidores que paguen su cuota. Y Porque además le crean la necesidad mm, de que eso que ellos tienen no lo van a conseguir en ningún dojo, lo cual se aseguran alumnos constantemente, porque los anula incluso a nivel social. Cuando claro, salen de ese dojo, se sienten que no saben, que no, y se sienten incómodos ante la realidad, digamos, que le golpea. mm, Y entonces acaban volviendo al dojo casi pidiendo perdón. Es decir, te perdono, puedes entrar de nuevo y hay y todo eso le garantiza tener siempre alumnos que paguen su cuota, evidentemente. Quiero decir que está muy relacionado más de lo que parece. claro. Entonces digo, ya vamos discerniendo que los motivos para este tipo de estafadores mentales o espirituales, emocionales, pueden tener varias raíces, ¿no? Pueden tener necesidades propias, emocionales, egocéntricas, pero también existe el motivo del dinero. Y
y el problema también radica en que es como, viste, como cuando alguien compra un nuevo coche, después si lee apreciaciones del coche, quiere que sean positivas, ¿no? Como quiere que ser reafirmado en que su compra fue buena, fue la decisión de compra correcta. Entonces lee apreciaciones, lee recensiones y se enoja si no son positivas, porque de rebote están diciendo que su decisión no fue la mejor. Claro, ha Y invertido tanto en una dirección que es como cuando un avión cae en barrena, que es más difícil, es más fácil que caiga que vuelva a... a subir. Porque el nivel de energía que ha gastado en esa dirección es difícil de recuperar luego para invertirla en otro sentido. Justamente, entonces siguen invirtiendo más allá de cualquier argumento lógico, de cualquier experiencia empírica, siguen invirtiendo en este camino. Te conté una vez Y una anécdota, ¿no? Que de un compañero que dijo, sí, yo sé que lo que tú haces es mejor, pero es que lo que nosotros hacemos es esto, ¿no? mm, Eso es lo más patético que yo he escuchado en mi claro, vida. Y mira que he escuchado excusas, ¿eh? exactamente. A mí también me ha pasado, me dicen, no, pero si yo estudio contigo, ¿qué organización internacional me va a reconocer mis grados? Digo, Eso es. ninguna. La ¿Me vas a única, el mantener los único, grados? claro, pero aparte, digo, el único que te va a reconocer los grados puede ser yo, el que te los da. Y no entiendo cuál es la necesidad de que otros te lo reconozca. Digo, si te lo doy yo, ¿no? O sea, la relación es personal. Y si la haces institucional, es porque estás en otra cosa, ¿no? Y Claro. está Y bien. eso a nivel de alumno, cuando el maestro ha creado toda una infraestructura en esa dirección, ¿cómo le dice luego a los alumnos que todo lo que hemos estado haciendo ha sido un engaño o ha sido erróneo? Pues Y seguro, por eso te digo, ¿qué es lo que se busca en el karate y qué es lo que se brinda en el karate moderno? Porque a mí, digo, yo por ejemplo nunca entendí, yo qué sé, he visto exámenes de octavo dan, están haciendo Kihon. Para mí es como que voy a dar, a defender mi examen final en la universidad y me pidan que deletree el abecedario. Digo, digo, eso lo aprendí en primero de escuela, eh, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se busca? Porque, y lo mismo cuando se ven estos exámenes de decenas o de centenas de alumnos y los senseis todos sentados en una mesa haciendo notitas. Eh, ¿qué es qué se contrasta? Porque para mí el karate es personal. A mí me ha pasado que gente viene a nuestros campamentos de verano, y me dice, pa, pero los exámenes de Dan siempre son tan duros como. Digo, no, no, lo que pasa es que tiene facilidad para la parte blanda del karate, entonces le ofrezco una experiencia dura para que sepa trascenderla. Y aquel es duro, le doy una experiencia blanda. O sea, le damos la oportunidad al alumno de crecer en donde están sus debilidades. No tenemos una plantilla con una normativa que hay que cumplir y que decir, check, 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 cruz, 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 esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, tienen que cumplir una normativa que es general, no tiene nada que ver con sus cualidades eh, individuales. Incluso cuando saqué la licencia de instructor en Suecia, que había que ir unos cursos, tardás como un año en sacar la licencia, en los cursos y a dar exámenes y todo. Y nunca me voy a olvidar, había un dibujito en uno de los libros de instrucción que era un mono, una jirafa, una tortuga y un gato que estaban enfrente de un panel de examinación y entonces el examinador les dice, para que el examen sea justo para todos, les damos la misma prueba para todos. Hay que subirse a ese árbol. Claro, el mono estaba loco de la vida, la jirafa no sabía qué iba a hacer, la tortuga no tenía digo, la institucionalización y la generalización, la masificación, la falta de la relación personal alumno-sensei crea, crea ámbitos donde este tipo de manipulación se puede llevar a cabo, que no sería tan fácil si fuéramos 4 alumnos y un sensei y tuviéramos una relación personal.
Claro, es que la integración al final lo que hace, la falsa integración, lo que hace precisamente es perjudicar a mucha gente, ¿no? Porque no, no pueden acceder a eso que piden y además no tiene sentido, ¿no? Y el examen tendría que ser una prueba de una más, dentro, sería una parte de la práctica, no sería algo diferente. Mira, quiero hacer una Sí. aclaración. Walter Retain Sensei nos escribe: Buenas noches, amigos, maestros. Buen tema, se me hace conocido, porque hablamos sobre el do. No tiene nada que ver con eso, Sensei. No estamos hablando sobre el karate como vía de desarrollo personal. Al contrario, estamos hablando sobre el karate como vía de confusión, de dominio y de estafa del alumno. Estamos No, hablando de la parte oscura del karate y el do sí, es la parte de luz. Es clara, es exactamente. clara. Eh, tenés que ir con la fuerza, Luke. eh, ¿No? Estamos hablando con la buena fuerza. Justamente me escribe. Este, exactamente, no queremos, estamos haciendo un ataque a las fuerzas de la oscuridad dentro del karate. Marcelo Sensei nos vuelve a escribir, dice, respetando la religión de cada uno, creo que es casi lo mismo que las iglesias evangélicas, para dar un ejemplo nada más, donde se termina volviendo una secta de adoración disimuladamente hacia el pastor. Una vez más me llamó un conocido ofreciéndome ser un pastor de un día para otro, solamente conociendo mi capacidad dialéctica. Y sí, bueno, no quiero meterme en aguas de la religión porque eso es algo muy personal, no quiero herir ninguna sensibilidad, pero cualquier tipo de organización donde te eh, quiten la posibilidad de discernir desde tu horizonte es peligroso. Es que la Eh, religión, la palabra religión significa relegar, que es volver al origen. mm, Mientras que él está hablando de una institución religiosa que no tiene que ver con la religión. Pasa un poco entre el catolicismo y el cristianismo. El mm. cristianismo es la creencia en Cristo, que significa que viene de Cristo, que es algo invisible, que es personal. Y luego tenemos las instituciones que es el catolicismo, que se basa en el catolicismo, se basa en las normas y en las reglas, y no necesariamente ni siquiera en la creencia. Por lo Yo, tanto, se basa en un acto de fe y no en una creencia real que tú experimentes, ¿no? yo creo que hay varias reglas que son relativamente fáciles para discernir este tipo de cosas. Si alguien te ofrece soluciones fáciles para problemas complicados, eso es una bandera roja. Si alguien te ofrece soluciones complicadas para temas fáciles, eso es otro tema, una bandera de alarma. Este, por lo general viene por ahí la mano. Es bastante fácil discernir lo que pasa es como hablamos hoy. ¿Qué necesidades tenemos nosotros? ¿Buscamos la verdad o buscamos satisfacer algún otro tipo de necesidad? Una habilidad que tienen estos maestros es darte un puesto, como él decía, como Marcelo. Mm, Marcelo dice aquí, te dan un puesto, te dan un cargo, te da tu sitio, el que tú te mereces, y entonces tú te sientes cómodo ahí porque forma parte de un objetivo. Eso se llama socialización también. Te hacen sentirte útil, te hacen sentir, si es una forma de manipular, ¿no? Donde el alumno que tiene necesidades, pues, o la persona que tiene necesidades se queda porque em, necesitaba eso, necesitaba un poquito de cariño, ¿no? Por decirlo de forma rápida. claro. Ahí, yo conozco casos donde personas eh, con racionales, ¿no? Mm, Con ciertos criterios, volverse totalmente diferente porque ha sido absorbido, ¿no? Por esa energía, por esa marea, precisamente con esos argumentos. Te nombro, tú eres el que vas tú eres el encargado de entrenar a los cinturones tales que se van a presentar a tal examen. Ahora una persona dice, soy aquí importante, ¿no? Si te vas claro. a otro dojo y te dicen, venga corriendo, no, tú te pones allí en la haces este kata y es que sí, el estatus, ¿no? Que se te da eh, Claro. es A mí me también una... pasó, Sí, a sí, mí me sí. pasó una vez en el dojo de mi sensei que yo era un shodan nomás, daba
daba clases, porque él me puso a dar clases. Me acuerdo que uno de mis alumnos, un norteamericano de New Orleans, Fox Williams, si nunca lo más lo volví a ver, me encantaría, porque lo amo, una persona, excelente persona. Se volvió a su patria con el cinturón naranja, que es el tercer cinturón en nuestro sistema. Y cuando llegó a New Orleans y se metió en un dojo, lo primero que hicieron fue darle un cinturón marrón y ponerlo a dar clases. O sea que hay mucha cosa por ver. Una de las cuestiones que quería hacer también en el dojo, en el podcast, es que como nosotros publicamos estas emisiones, las publicamos también en YouTube, hay gente que nos escribe a través del canal de YouTube de Podcast Dojo. Entonces quería también darle la oportunidad a estos oyentes o a estos videntes, por llamarlos de alguna manera, de que su voz sea escuchada también. Sí, además, antes de eso, no sé si has leído lo último. Nos No, reta, ¿no? Nos reta Mario Sarauza. ¿sí? ¿Qué nos dice? A ver, no, no vi. La edad cuenta también, a los 52 es tan claro todo lo que ustedes están diciendo, debería recordar que andaba a los 18. Y bueno, sí. Sí, sí, el problema es al final no darte cuenta. Es que quiero decir que es o darte cuenta y seguir. Lo que estamos hablando no es que muchos quizá hemos estado también en esa situación, o no, no lo sé. Claro. Pero quedarte ahí, o incluso lo que estamos hablando, ¿no? De sí sé que esto no es, pero aún así me quedo, ¿no? Estamos. Pero aparte, con un poquito de humor, me gustaría decirle a Mario Sensei, alguna ventaja de volverse viejo tiene que haber. No pueden ser todas pálidas, ¿no? No, Esperemos que haya. y sobre todo le agradecemos que nos eche 52 años. Sí, no, y le agradecemos la participación porque nos dio la posibilidad de ver elementos, lo mismo que Marcelo Salazar Sensei, lo mismo que Walter Retén Sensei, lo mismo que Gerardo Valves Sensei, etcétera. Mm, Nos dan la posibilidad de ver estos temas desde otras perspectivas. mm. Pero bueno, volviendo al canal de YouTube de Podcast Dojo, eh, hay sensei de distintas partes del mundo que nos escriben y vienen con comentarios que tienen mucho valor, algunos de ellos que me gustaría reproducir acá y que me des tu opinión, sensei. Ujú. Eh, Nos escribe Noel Arbizu, que no sé desde qué país nos escribe, comentando el podcast de la semana pasada sobre El el Do, tono. ¿no? Ujú. Nos dice, este debate sobre la aplicabilidad de las técnicas contenidas en los kata demuestra meridianamente la instrucción deficiente de origen japonés del karate. La sola mención de si es posible para alguien aplicar las técnicas de karate en una confrontación real nos deja con muchas dudas y preguntas sin respuestas sinceras y convincentes. Un boxeador es letal con sus 5 técnicas básicas y solo lo distingue su entrenamiento cotidiano: golpear saco, pera fija, hacer sparring, etc. En karate el problema surge al invertir el tiempo valioso en minucias técnicas al estilo bizantino, donde se busca perfección técnica y no eficacia combativa. Aprendemos y repetimos ad nauseam técnicas que jamás podremos utilizar por su incapacidad, desarrollando paralelamente una inseguridad psicológica conocida como disonancia cognitiva, que es cuando existe una contradicción entre lo que se dice es posible hacer y lo que fácticamente es posible hacer. Urge una reforma profunda en el karate. Se debe hacer autocrítica, liberarse de cadenas y de tradición y pensar por nosotros mismos de forma lógica para conservar lo humanamente conservable, eficacia combativa. Saludos en 6, reveladora charla. Bueno, Ya habíamos la, hablado ver- mucho de esto, ¿no? la verdad que escribió, o sea, digo, me hubiera gustado haberlo escrito yo, digo, mejor imposible, yo estoy, no hay una coma con la cual yo esté en desacuerdo con lo que dice este Mm. sensei este, y me gusta la forma que lo dice, el hecho de que estemos hablando de si una técnica de karate eso no es efectiva, es posible porque no lo hacemos en la realidad. No hay una confrontación o un contraste práctico. Entonces Mm. es fácil hablar de las cosas o es necesario hablar de las cosas. Si hubiera un contraste práctico,
hubiera una experiencia empírica, no sería necesario hablar de nada, estaría a la vista de todos. Sí, además muchas de las técnicas se cambiarían o desaparecerían, Claro. porque se quedaría en un plano al principio educativo, pero luego sí. Es que depende del enfoque y la metodología. Eh, la única duda que tengo es que no todos los boxeadores son letales, porque depende al final no deja de ser una habilidad y yo he visto mucha gente pasar por los gimnasios y bueno, hay muchas carencias también en el aspecto del boxeo como lo hay en todos lados, quizá menos en el plano ese de contacto, pero siempre que visualizamos el boxeo, siempre vemos a los grandes, ¿no? A un Tyson a cualquiera de esta gente donde son súper dotados, ¿no? Pero luego en los gimnasios de boxeo hay gente que le da miedo pelear y que le pega mal al saco y que por mucho que le diga al maestro. Pero sí es verdad que el karate debería ser más eficaz, ¿no? Porque tiene más técnica. Y algunas son mucho más peligrosas, quiero decir, hay rompimientos, estrangulaciones, te metes en los ojos y hay una componente ahí que se ha ido desapareciendo. No sé si por un tema, lo que decíamos antes, ¿no? Un tema más educativo, más formativo, que porque se busque la eficacia, pero el karate tiene muchos argumentos para ser más eficaz incluso que el boxeo. Claro, lo que Lo que pasa es pasa es que que, la metodología va a caminar en otra dirección. Y entonces, claro, exactamente. si tú el boxeo lo dedicas a pegar al aire y le dedicas mucho más tiempo a pegar al aire y haces catas de ataques directos, catas de esquiva, y la mayoría de la gente practica eso, pues el boxeo se extinguiría como algo letal, que yo lo creo porque además hago boxeo, quiero decir que he sufrido en mi propia carne la, la letalidad de los golpes, ¿no? De que no, yo he recibido golpes muy fuertes en karate, muy fuertes. Y bueno, Claro. pero los golpes que se en boxeo hay algo más ahí. Porque hay un nivel de agresividad que tienes que estar acostumbrado a recibir. No es el típico golpe que te pegan en un yakuzuki y te dejan sin aire, o un día te golpean a lo mejor más fuerte de la cuenta y te rompes algo. Ahí hay un punto que te pega en la psicología, Mm. porque duele dentro también, porque hay mucha agresividad en los golpes, porque van a tumbarte. No La van a tocarte, intención. van a tumbarte, claro. Bueno, nos escribe también Santiago, no sé de dónde, nos escribe muy agradecido a Podcastodio por haber generado un espacio tan rico como este. Esta charla, debate, me pareció excelente, una de las mejores videos subidos al canal. Me siento afortunado de haber encontrado este espacio. Muchas gracias. Después también nos escriben sobre el episodio que hicimos con Gerardo Valves Sensei sobre el Kake Dameshi. Ujú. Dice, nos escribe Danilo Dibujo, que me imagino que es un seudónimo, no sé el nombre de Sensei. Dice, excelente, me causó mucha gracia porque lo escuché, el ejemplo de Naihanchi que es para pelear contra la pared. Yo creo que esos mitos se han originado por la mala comunicación entre los sensei que hablaban japonés y los alumnos, ahora sensei, que lo tomaron en forma literal. Saludos. Sí, yo escuché que Naifanchi era para pelear con la espalda sobre la pared, o también escuché, no solamente escuché, vi seminarios hablando de que Naifanchi era para proteger la entrada de una puerta, que nadie pudiera entrar por esa puerta. Y también escuché que Naifanchi era para pelear sobre un bote. Es Eh, que hay dos temas. Uno, la transmisión okinawense, que no habla de eso, y la transmisión japonesa, que sí habla de eso. Yo estaba en curso donde se ha puesto el sensei japonés en la pared a explicar quiero decir que no creo que sea un problema y hablando español, ¿eh? No, sea, no es un problema de comunicación, es un problema de concepto bueno, lo que pasa con este tipo de cosas, ¿no? Que la información le llega a él de una manera y él la transmite no la ha cuestionado nunca y la transmite como se la han transmitido. No creo que se haya inventado. yo Así pienso que que sí, que se la han inventado. Alguien se sí, la tiene que haber inventado. claro, alguien sí, pero no, a lo mejor ese sensei está convencido de que es así porque se lo dijo su maestro. Es lo de siempre, ¿no? Es lo de siempre.
El problema es cuando vas y te inventás algo sobre lo que no contrastás con la realidad, digo. Claro, porque todos sabemos que la mejor posición para colocarse frente a alguien que te quiere agredir, si no matar, es ponerse en Kibadashi para que te remate ya del todo. Claro, para facilitarle el trabajo, ¿no? Es que, O se pone a tu lado, hay un oponente por cada lado y entonces tú no te enfrentas a él, sino que sigues de lado para eh, también es, para mermar tu capacidad de respuesta, ¿no? justamente es que no, son tipo de cosas que no soportan el más mínimo escrutinio, pero ni el más mínimo. Pero hay que Digo, pensarlas. El claro, problema pero es es que hay que que, pensarlas y para exactamente. pensarlas tú tienes que tener un punto que no puede ser de fanatismo o de amor absoluto a tu estilo o a tus maestros. Porque si no, nunca, aunque sea fácil de ver para nosotros, Mm. mucha gente no se plantea ni siquiera esa pregunta porque la da por verdadera, ¿no? Es como lo que se dice en la televisión, ¿no? Hay alguien diciendo auténticas barbaridades en la televisión, pero como lo dice en la televisión, tiene que ser verdad, ¿no? Si le dan un punto de credibilidad que es ilógico, pero que existe porque son mensajes rápidos y Claro. fácilmente digeribles. Y en el karate tenemos una cultura de que no se critica nada. No se critica, no se tiene discernimiento crítico, no se pone en tela de juicio nada de lo que recibimos. Y bueno, por eso volviendo a lo que siento que yo soy muy frustrante para algunos maestros, porque ellos esperan que yo me mueva dentro de esa cultura y yo puedo hasta cierto límite, después no puedo más y digo, no, eso no funciona. Eh, eh, y tenemos una cultura de tragar sin digerir y no comprendemos nada. Aceptamos todo como ya empaquetado, ¿no? Y que Sí, te vengan además a decir, se crea toda una filosofía alrededor, teorías imposibles, claro, a veces tapadas con cierta, con cierta ciencia, ¿no? Con cierta de empirismo, ¿no? No sé si existe la palabra, pero bueno, se entiende. Es como mucho marketing, ¿no? Donde a ti, esto es como cebar, ¿no? A ti te viene alguien y te dice, va a venir tal maestro que tiene tal nivel, tantos grados, que ha traído con tal persona, con no sé qué, y nos va a enseñar no sé cuánto, pues todo eso es cebar, de alguna manera, la psicología de, del, que, del que va a recibir esa información, ¿no? Luego, yo siempre he tenido problemas un poco con Jorge porque decía, ¿has visto el maestro lo que ha hecho? Yo no veía nada especial, digo, no sé, lo estarás viendo tú solo. Yo lo que veo que ha hecho un buen Yokogei a lo mejor, o un buen Suki, o es rápido, o a lo mejor es un tío fuerte, ¿no? Que te coge y te tumba, pero ya está. Quiero decir que no hay, no sé dónde está eso que tú ves que yo no soy capaz de ver, ¿no? Entonces, bueno, es lo de siempre y eso es difícil. Bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Intentando de alguna manera darle razón a estas sin razones, porque la verdad es que no le hace ningún favor al karate. A mí, si a mí me identifican con ese karate, yo me sentiría avergonzado. Y luego lo que pasa es que además es muy difícil explicarle a la gente de fuera que el karate es algo natural y que es un arte marcial o lo que sea, ¿no? Porque se ha perdido de alguna manera el respeto al karate que yo sentía en otra cuando empecé, ¿no? Que los mm, karatecas éramos como, uy, este cinturón negro, cuidado, ¿no? O mm, había una especie de respeto. Ahora el cinturón negro es cualquier chaval que llega y entrena 4 días en el dojo y cuando saca el cinturón negro se va y punto. Ha perdido absolutamente, va perdiendo, estamos perdiendo porque los mensajes son erróneos, son erróneos y solo no lo creemos nosotros. O sea, fuera del mundo de las artes marciales se ríen de nosotros. claro, y con razón. Y con razón. Digo, alguien pensar de que está haciendo algo marcial, entrenando a los saltitos, haciendo Surikomi Mawashi Geri Gyakusuki, vive en la estratosfera marcial, vive en otro planeta y espero que nunca, jamás la realidad lo llame
a despertarse. Porque estos mensajes se venden porque hay gente que los compra, si no hubieran desaparecido. Claro, O sea, con lo cual quiero decir que no es que surjan así y nos reímos un poquito, no, están ahí porque hay una demanda, o sea, hay una oferta porque hay una demanda. Y a mí me ha pasado, ¿no? Ya como decíamos antes, de venir gente, bueno, pero vosotros hacéis no sé qué, o como si fuéramos, como si allí fuéramos como magos que le vamos a enseñar por técnicas secretas. Enseñame un Y truco, sí, ¿no? sí. No hay Sí, sí, truco, no magia, existe. ¿no? No Claro. existe, no existe. Fudoshi nos escribe y dice, es como si fuera que tuvimos que pasar muchos años de práctica para darnos cuenta que en realidad tenemos poca efectividad. O llegar a un punto donde debemos resumir 5 o 6 técnicas y descartar todo el resto, nos pregunta. Yo pienso que no es un nivel técnico, es a nivel metodológico y conceptual. Una vez uno cambia eso, el nivel técnico se transforma. Ahora, el problema es que, digo, uno no puede entrenar en el aire y pensar que aprendes a golpear. Es imposible. Uno no puede entrenar a retraer la cadera en el sentido contrario a la dirección del golpe y pensar que estás transmitiendo energía. No, te la estás comiendo tú. Así, ¿no? Digo, son todos estos tipos mitos metodológicos que se han creado en el karate que está basado en el karate no efectivo, en el karate no funcional, en el karate no arte de defensa, sino en el karate do en camino a ser karate deportivo. Mario Sarauz Sensei nos escribe, ahí ya guiñándonos, ¿no? Con la sonrisa nos escribe, los tequis son para pelear en un puente fino. ¿Ah? Esa no la había escuchado. Este, que, Hay técnicas de yaido de espadas que están diseñadas para pelear en espacios estrechos y se envaina para que no te choque con las paredes. Tiene cierta lógica, pero está de frente con una espada, no está de lado en Kibadashi. claro, exactamente. Fudoshin escribe de vuelta, por años me dijeron que el Teki Shodan era para pelear contra un muro. Siempre lo tomé en un sentido de leyenda. Qué suerte, Sensei, porque es una leyenda. Walter Raten Sensei nos escribe, estos maestros vendehumos se benefician del dinero y o los servicios de sus seguidores. Exactamente, los Ya, servicios ya, también. ya lo hemos hablado, sí. Un verdadero maestro se beneficia de la transformación de sus alumnos y la trascendencia de su arte. Alerta, con el precio pagas por las enseñanzas. Y sí. em, y por eso, en realidad, lo que habría, antes de, antes de entrar, de comprarse una membresía en un dojo, habría que verlo entrenar al sensei, qué es lo que hace, ¿no? Eh, y cuáles son sus habilidades. Eh, pero también hay que tener capacidad de discernimiento y si no se tienen al principio, que nadie las tiene tampoco, porque ¿cómo vas a saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo cuando no tienes experiencia ninguna? Hay que tener suerte. Lo que sí hay que buscar siempre la verdad, ¿no? Buscar, 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 buscar y animarse a preguntar y a poner en duda lo que te están sirviendo. Y si no te aceptan la duda es porque no es un lugar donde puedes crecer. Ah. Mm, Hombre, esto que estamos hablando son extremos a lo mejor que, bueno, mm, los hay seguramente, pero también hay puntos intermedios que también hay que tenerlo en cuenta. claro. Que a lo mejor te están vendiendo otra cosa que pertenece a la misma realidad, aunque con toques de coherencia, Mm, y eso hay que verlo. Al final es un poco de todo, y lo único que nos queda es, bueno, si nos gusta quedarnos y cuando nos deje de gustar o seamos capaces de ver algo que no es lo que nosotros pensábamos, pues nos vamos, hay que tener la libertad. A veces, no, yo no creo que hay que tener miedo porque si no, no entras en ningún dojo. claro, hay que entrar y probar, ¿no? Hay que Perdona entrar y probar. que me reí un poco, es que Mario acaba de escribir, dice, he sabido que el tequi es para combate sobre una góndola, específicamente en Venecia. Este, y bueno, sí, nos reímos, pero muchos de los mitos del karate no están tan lejos de esto, ¿no? Capaz que no para una góndola en Venecia, pero está hecha para subirse al techo de tu casa en el medio de un tifón y probar
tu capacidad de arraigue y tu balance. Me parece que lo leí por algún lado, ¿no? Este, eh, estamos, estamos en esto para crecer, para profundizar, para cultivarnos. Y tenemos que ser conscientes de que hay gente que no está en esto para eso, sino que está en esto para, de alguna forma, aprovecharse de nosotros. Y bueno, y todos pasamos por esa, pasamos por alguien que se aprovechó de nosotros. Creo que la virtud radica en despertarse y votar con los pies, irse y buscar otros guías, otros caminos, ¿no? Bueno, Sí, Sensei, sí, no, yo digo que tenemos que ser fuertes para ser, primero, hábiles para saber si nos están intentando manipular. No todo el mundo tiene eso. Yo conozco gente yo digo, con carreras incluso de cierto nivel que a veces son fácilmente manipulables, ¿no? Pero si uno se apunta a un dojo a practicar karate y observa que lo que menos se habla es de karate y se habla de otras cosas, pues a lo mejor sería un toque de atención. Por ejemplo, si tú vas a un gimnasio de boxeo, a hacer boxeo, y el maestro lo único que habla de sí mismo y de lo campeón que fue y no sé qué no cuánto, y entrenas poco y aprendes poco, y no te hace sentir bien, pues es un toque de aviso. Pero ya digo que es muy difícil porque está todo muy bien engranado, está todo porque esto es una cultura, entras en el dojo, todo el mundo está a una, que si no hay crítica, entonces es complicado y saber si estás en el dojo adecuado o no. No sé, mm, claro, ya digo, lo importante es darse cuenta y tener la energía para decir, bueno, yo muchas veces le digo de broma a algunos amigos, digo, hay gente que deja a su familia como si nada, deja a sus hijos, deja a su mujer, y lo que le cuesta irse de un dojo donde lo están tiranizando, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, ¿no? Que en su cabeza, y ¿no? sí, lo que pasa es que puede ser, hay elementos psicológicos de dependencia, y bueno, creo que la única que queda es trabajar, respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ir a entrar al dojo todos los días con humildad y donde no haya respeto, no es un lugar sano para aprender. Entonces vamos por la hora y 45 minutos. Uh -huh. Antes de terminar, quería hacer un anuncio también, hablando con Ariel Garófalo de la revista Muxo. Me dio la idea, una idea que me gustó mucho. Nosotros tenemos la tradición de publicar 2 apuntes por mes y los publicamos siempre en conjunto con otro material. Por ejemplo, podría ser publicado junto con este podcast. Lo que hace que para mí los 2 apuntes tienen un valor muy grande desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista anecdótico, desde el punto de vista técnico. Entonces, me sentía que a veces se ahogaban en el resto del material que se publicaba a la misma vez. Y él me dio la idea de por qué no publicarlo por separado. Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a publicar los 2 apuntes de Gerardo Valves Sensei 2 veces por mes, como vengo haciendo hasta el momento, pero los voy a publicar por separado. Entonces los voy a publicar los miércoles, 2 miércoles por mes. Vamos a publicar nada más que los 2 apuntes de Gerardo Valves Sensei, que son de un valor enorme. Y que es un servicio que él le hace a la comunidad del karate para aquel que lo quiera recibir. Y justamente ayer hablando con él me dice, no, pero el podcast y los apuntes no van a convencer a nadie, no van a cambiar a nada. Y mi posición es esta, este trabajo no va, el trabajo que hacíamos con José Navarro Sensei, con Gerardo Valves Sensei, con Walter Retén Sensei, con los distintos Sensei que participan aquí,
de forma regularmente y aquellos que participan una sola vez. El trabajo que estamos haciendo no le va a cambiar la mente a nadie. Lo que yo veo es que estamos tirando boyas que vamos dejando en el alta mar. Y cuando alguien se despierte y salga a la superficie y diga, ¿dónde puedo buscar? Pueda encontrar de dónde agarrarse, pueda encontrar material de valor, pueda encontrar material que le permita crecer y estar sobre sus dos piernas. Vamos a hacer un faro en la oscuridad para aquellos que busquen, no para despertar a nadie. Así que de ahora en adelante, Podcast Audio seguirá siendo publicado todos los domingos y Dojo Apuntes serán publicados miércoles por medio bajo la bandera de Podcast Audio. Sin más, buenas noches, Sensei. Fue un gustazo como siempre y bueno, Igualmente. hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Un abrazo, Sensei. Adiós.